Listo. Sí, estoy compartiendo pantalla, ¿cierto, muchachos? Sí, señor. Señor, Sí, señor. Bien, entonces, mire, nosotros ¿a qué llegamos la clase anterior? Llegamos que para determinar la respuesta en frecuencia de un circuito basado en transistores, debemos partir del hecho de que cada capacitor me va a agregar un término a la función de transferencia y que ese término a la función de transferencia va a depender si el capacitor está en alta o en baja frecuencia. Eso fue lo que miramos en la clase anterior, ¿cierto? Entonces, los capacitores de alta frecuencia nos aportan un término, ahora no encuentro la ficha. Bueno, que los capacitores de baja frecuencia me aportan términos que están compuestos por un cero y por un polo. Los de baja frecuencia y los de alta frecuencia me aportan un término que termina siendo un polo. Bien, que el trabajo de nosotros va a consistir en hallar las frecuencias de corte de vida a cada uno de los capacitores. Y luego veíamos que la manera de hallar esa frecuencia de corte era siguiendo este procedimiento, hallando la resistencia Thevenin vista desde cada capacitor, asumiendo los demás capacitores como elementos ideales. Bien, básicamente eso es lo que hemos visto. Y establecimos una receta de cocina donde decíamos, para hacer un análisis en frecuencia, pues es algo extenso porque igualito vamos a tener que determinar el punto de polarización, determinar la ganancia en banda media, que era lo que hacíamos. Pero debemos tener aún más cuidado en identificar los capacitores de baja y alta frecuencia, porque una vez podamos discriminar qué tipo de capacitor es, nosotros utilizando el modelo en banda media, podemos hallar la frecuencia de corte de vida a cada uno de esos capacitores. Luego podríamos escribir la función de transferencia general, obtener la gráfica de Bode, y creo que lo más importante sería determinar los límites de baja y alta frecuencia, partiendo del hecho que el límite de alta frecuencia es el paralelo de las frecuencias debidas a los capacitores de alta frecuencia. Y W sub L es la serie de los capacitores que afectan la respuesta en baja frecuencia. Eso fue lo que vimos. Ya en esta ficha está resumido el procedimiento. ¿Listo? Hicimos un ejercicio. Yo les decía que era un ejercicio sencillo. Ahora les voy a proponer que hagamos otro aún más sencillo, pero que es con FED, para que salgamos de que no tiene nada que ver el hecho de que sea FED, porque el procedimiento es el mismo. Que quisiera que lo miráramos desde redes de dos puertos, porque muchos ejercicios de los que vamos a analizar me van a permitir al menos, bueno, los ejercicios, o sea, replanteándolo, cuando tenemos una capacitancia a la entrada y una salida, si yo analizo este amplificador por redes de dos puertos, desde la red de dos puertos yo puedo hallar la frecuencia de corte desde C1 y C2, solo para esos dos capacitores. Alguien diría, profe, pero ¿por qué no lo hago desde pequeña señal? Si usted lo quiere hacer desde pequeña señal, bien, pero hay ejercicios como la configuración cascode, que una vez usted caracteriza por redes de dos puertos el amplificador básico para determinar la ganancia, impedancia de entrada e impedancia de salida, le queda de manera muy sencilla hallar las frecuencias de corte de C1 y C2. ¿Por qué? Porque ¿qué resistencia vería C1? RS más la resistencia de entrada del amplificador. ¿Y qué resistencia vería C2? RL más la resistencia de salida del amplificador. Eso es válido para los circuitos que vamos a analizar. Entonces nosotros desde la red de dos puertos, para aprovechar ese trabajo extenso, si es que lo hacemos por redes de dos puertos, podemos hallar dos frecuencias de corte y de esa manera aprovechamos el trabajo que hicimos. ¿Listo? Ok.
Entonces vamos a hacer ese ejercicio. Dice, determina los puntos terminales de menos 3 decibelios de baja y alta frecuencia utilizando el principio de polo dominante. El MOSFET tiene una capacitancia interna CGS de 8 picofaradios con un CGD y un CDS despreciable y una resistencia de salida R0 de 100 kΩ. El dispositivo está ya lo polarizaron, ¿no? Está polarizado en la región de corriente constante con K igual a 1 miliamperio por voltio de TR4. Ya me dan el valor de ID, me dicen que ID es igual a 1 miliamperio y que GM es 2 miliamperios. ¿Hasta ahí alguna pregunta, muchachos? Entonces, si no tienen, yo las hago. ¿Cuántos capacitores de baja y cuántos de alta tendríamos que analizar? De baja 2, de alta Y de alta 3. 3. De baja 2, estoy de acuerdo. C1 y C2. ¿De alta cuáles? 3. ¿Cuáles? TL y los dos internos. Sí, pero lea el enunciado, va. Mira acá. Ok, CGS, solamente está CGS. sí, dice que los Serían otros 2. dos no son despreciables. Entonces solamente vamos a hacer el análisis para dos capacitores de alta, ¿bien? Es muy importante acá que lean, porque pasa como el de al amplificador diferencial. Como se acostumbraron a que agachan la cabeza y calculaban todo el amplificador, fíjense que la estrategia del previo que yo les hice para que no quedara largo fue que a un grupo lo puse ya la ganancia en modo común y al otro la ganancia en modo diferencial. Pero solo como 2 o 3 personas se dieron cuenta de eso, porque le pusieron y hallaron todos los parámetros. Todos le hallaron hasta la risa. Entonces, claro, si se ponen a hacer todo, pues no les va a dar el tiempo. Entonces, yo que les recomiendo que analicen, que lean el enunciado y miren qué le están preguntando. Entonces, fíjense que en este caso no me están preguntando el diagrama de Bode, ¿no? Me están pidiendo solamente los límites, ni la forma general de la expresión. Me están pidiendo son los límites de baja y alta frecuencia. Bien, entonces vamos a hacer eso, hallar los límites de baja y alta frecuencia. Entonces, hablábamos que el primer paso es identificar los capacitores. Entonces, capacitores de baja. Entonces, C1 y C2. Capacitores de alta. En este caso sería CL y CGS. Bien. Entonces, ya acá, partiendo de lo que me piden, ya sabría que WH sería igual a W debido a CL en paralelo con W debido a CGS. Y WL sería W debido a C1 más W debido a C2. ¿Están de acuerdo, muchachos? Porque en este ejercicio en particular me están pidiendo es en los límites de baja y alta. Bien, ahora, el segundo punto pues es establecer el punto de polarización. En este caso ya me lo dieron. En este caso ya me dijeron que ID era igual a 1 miliamperio y me dijeron que GM era igual a 2 miliamperios. GM lo necesito para la ganancia en banda media, ¿listo? Eh, ¿Qué más necesito de ahí? BTR porque, bueno, yo debería verificar si realmente está trabajando en la banda media. ¿Cómo verifico eso, muchachos? BDS, Calculando EGS. BDS no hay problema, ¿cierto? Porque BDS sería menos 10 más RD ID más BDS igual a 0. Y de aquí me quedaría que BDS es igual a 10 menos RD ID. ¿Y eso cuánto me daría, muchachos? Me daría
5 voltios, ¿cierto? Y debería verificar que BDS debe ser mayor o igual a BGS menos BTR. Ya que necesito hallar BGS. ¿Cómo determino BGS, muchachos? ¿Cómo determinaría BGS? ¿Se acuerdan que GM era igual? Bueno, vamos a mirar a ver. No tenemos mucho de dónde agarrar porque sabemos que ID es igual a K que multiplica BGS más BTR al cuadrado, ¿cierto? Sí. Menos. Ajá. Entonces esto me quedaría que ID sobre K raíz es igual a BGS menos BTR. ¿Estamos de acuerdo? Entonces BGS es igual a la raíz de ID sobre K más BTR. Y si tenemos esos parámetros, ¿cierto? Tenemos ID, tenemos el valor de K, que esto sería 1 miliamperio. Bueno, aquí también me daría un mili. Voy a quitar las unidades. Un mili sobre un mili raíz más BTR, y BTR dijeron que era 4. O sea que BGS, ¿cuánto da? 5. 5. Entonces, vamos a verificar. Ese ejercicio yo lo he colocado y no lo hace muchos. Pues 5 de ser mayor o igual a BGS, que sería 5 menos BTR, que es 4. Entonces 5 es mayor o igual que 1. Sí. Y BGS, recuerden que debe ser mayor a BTR. Entonces 5 es mayor que 4. Sí. Entonces, como vemos, cumple las dos condiciones. Podemos decir que está trabajando sin ningún problema en la región de saturación o región lineal. ¿Listo? Ya hicimos el punto 2. ¿Qué seguiría, muchachos? Pequeña señal. Pequeña señal. Entonces, como les decía, vamos a hacerlo por redes de 2 puertos para que veamos la forma de determinar los límites de C1 y C2 desde la red de 2 puertos, para mostrarles algo diferente a lo que hicimos la clase pasada. ¿Listo? Entonces, Era una pregunta, díganme, pero en red de dos puertos uno trabaja con la ganancia AB, ¿cierto? la ganancia es sin carga. Sin carga, Ajá. para que sea igual a la pequeña señal. No, 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 no. Recuerden que cuando yo le digo la red de 2 puertos, porque en el análisis no vamos a incluir ni la carga ni la resistencia de salida de la fuente. O sea, voy a hacer el análisis de solo el amplificador. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estoy buscando, muchachos? Para que me quede el circuito de la siguiente manera. Me va a quedar algo como esto. O sea, en la red de 2 puertos me quedaría así, me quedaría la señal de entrada, BIN, aquí me quedaría RS, aquí me quedaría C1 y aquí me quedaría la resistencia de entrada. Aquí me quedaría la fuente de voltaje, la resistencia de salida, el capacitor C2 y me quedaría RL. Entonces, para hallar la ganancia, pues C1 y C2 se comportan como cortocircuitos, ¿cierto? Pero fíjense que desde acá yo puedo ver que o sea, para hallar el polo dominante de C1, me voy a adelantar, muchachos. Y lo más importante de este ejercicio es eso. Y es RS y RIN.
Sí, dominante C1. Entonces, si el dominante es C1, recuerden que hago 0 esto y coloco una fuente de prueba donde está el capacitor. Entonces me va a quedar RS por este lado y me va a quedar RIN por este lado. Aquí IT y aquí BT. Entonces, cuando ustedes hacen la malla, me queda que IT por RIN menos BT más IT por RS igual a 0. Y de ahí queda que BT sobre IT es igual a RI más RS. O sea que W debido a C1 es igual a 1 sobre C1 que multiplica RI más RS. ¿Ven? La ventaja de hacerlo desde acá. Y esto se va a cumplir para todos los amplificadores de una sola etapa. O sea, yo desde la red de 2 puertos puedo hallar la frecuencia de corte debido al capacitor de acople a la entrada y el acople a la salida. En cambio, si yo lo hago desde el modelo en pequeña señal, va a depender de la topología del circuito. No sé si me hago entender con eso, muchachos. Entonces, igualito pasaría para C2. Para C2 quedaría lo mismo, solamente que aquí quedaría R0, porque al hacer 0 esto, ¿sí? Aquí el voltaje se hace 0, el voltaje en la entrada. Aquí es la ganancia de voltaje no lo va por BI no, tocaría colocarle BX, no sé, vamos a colocarle BX. Entonces, esto se hace 0 cortocircuitándola y me quedaría R0 y por este lado RL. Entonces, dominante C2. En este caso, que son idénticos, yo sí puedo decir, partiendo de la ecuación 1, o haciendo el mismo procedimiento para llegar a la ecuación 1, entonces la resistencia Thevenin vista desde C2 sería igual a R0 más RL. O sea que WC2 sería igual a 1 sobre C2 por la resistencia de salida más RL. Bien. Este R0 recuerden que es la resistencia de salida del amplificador. No hay que confundirla con la del transistor. Bueno, una duda. Dígame, pa. Ahí también podría haber agregado ACL y ACGS en red de 2 puertos. CGS no. ¿Por qué? Porque no es que no tengo el modelo del transistor, esta es la red. Y cambio para hallar CGS sí tendría que colocarlo entre los terminales del transistor. Recuerden que este no es el transistor. Okay. CL sí porque está fuera de la red. Ok, profe. Sí, sí me hago entender, pa. Sí, sí, o sea que para cuando vayamos a calcular cuando CGS sea dominante y CL tendríamos que hacerlo en pequeña señal, ¿sí? Sí. En el caso de CL, como no hace parte del amplificador, sí podría hacerlo desde acá. Ok. Que entre otros no lo había visto de esa forma. Que terminaría siendo R0 en paralelo con RL. Y va a ver que vamos a llegar a eso. ¿Sí? Pero lo que le quiero decir es que mínimo, si ustedes lo hacen de esta forma, se van a ahorrar determinar dos resistencias equivalentes. Alguien me diría, profe, pero no, si eso es sencillo. No, muchachos, siempre no es tan sencillo. Por ejemplo, por aquí hay un ejercicio donde ustedes muchas veces lo coloqué que devuelven un 8. Ese. Si ustedes para determinar la ganancia ya hallaron el RIN y ya hallaron el R2, si ve que hallar el límite de C1 y C2 sería muy sencillo. Cambio, si ustedes lo trabajan desde pequeña señal y colocan la fuente de prueba acá, su vida se les va a hacer un 8. Porque deben tener en cuenta que por aquí viene beta más 1 IB1 y que IB1 depende de IB2 y van a tener que ponerse a hacer un poco de ecuaciones. Sí, sí me hice entender, muchachos. Sí. Sí.
Están las dos alternativas. Eso me perdonan la palabra, ¿no? Cada quien busca cómo se rascar sus pulgas, dicen por ahí. Entonces, yo lo que quiero es brindarles otra alternativa. Igual, si colocan la fuente y hacen el procedimiento bien, pues bienvenido sea. Pero no tiene sentido si yo lo hice por redes de 2 puertos y ya tengo mi red, ponerme a gastarme 20 minutos, media hora haciendo ese análisis, ya conociendo que puedo tener los límites de esa frecuencia a partir de este modelo. ¿Listo? Entonces, vamos a hallar la ganancia. Entonces, para hallar la ganancia utilizando redes de 2 puertos, de todas maneras, necesito determinar los 3 parámetros. Bien, entonces voy a hacer ahora sí el modelo en pequeña señal. Lo voy a hacer por acá. Entonces, me quedaría el transistor. Recuerden que aquí es una fuente de corriente, en cambio allá era una fuente de voltaje. MVGS. Miren que por ahí en el enunciado me dicen que incluya R0 del transistor. Entonces, la fuente está conectada a tierra. A la compuerta quedarían esas dos resistencias en paralelo. Yo las voy a llamar R1 y R2. Y a la salida me quedaría RD. Bueno, quedaría ahí en paralelo también. Y este sería B0 y aquí colocaría mi fuente de entrada Bin'. A partir de este modelo es que yo determinaría los parámetros de la red de 2 puertos para determinar la ganancia. Ambas valen 1 mega y esta valen 5K. Esta R1 en paralelo con R2 me daría 500K. Este me da 5K y R0 es 100K, muchachos, que lo tengamos en cuenta. Bien, entonces. Entonces, en pequeña señal solo metemos las resistencias del transistor, ¿cierto? No de la entrada, o sea, no metemos ni No, RS ni RL. no incluimos la resistencia de carga ni la resistencia de salida de la fuente de señal, es lo que no incluimos. El resto sí deben aparecer. Profe, y si yo quisiera ya la ganancia Total de una vez, sí, exacto. sí, Ahí sí podría incluir RS y RL y esa sería la misma ganancia que hallaríamos en red de 2 puertos. no, la ganancia total, que después la tengo, sí, de la red de 2 puertos, tiene toda la razón. Sería la misma, ¿cierto? Me tiene que dar el mismo valor. Los dos procedimientos debemos llegar a lo Son mismo. válidos. Los dos procedimientos son válidos. Vale, profe, gracias. ¿Sí? Lo que pasa es que en ese caso, cuando incluir aquí RL no afecta para nada el análisis porque yo al final puedo convertir estas tres en un paralelo. ¿Bien? Pero el hecho de aquí RS a veces los vuelve a ustedes un 8. Aunque en el caso tanto para el BJT y FET, se forma un divisor de tensión. Si ustedes tuvieran en cuenta eso, fuera muy sencillo. Pero muchas veces se pegan una enredada con las técnicas de análisis de circuitos. Bien. Yo lo seguiría recomendando que lo hicieran por red de 2 puertos y más si ya se ahorran el trabajo allá las dos capacitancias. ¿Listo? Es más, ya vimos que hasta CL se puede obtener de la red de 2 puertos. Bien, entonces en ese orden de ideas vamos a terminar la ganancia sin carga. La ganancia sin carga sería B sub 0' sobre B'. Entonces B sub 0 sería igual a menos GM BGS por el paralelo de R0 con RD. Ese es RD, ¿de acuerdo? Mire, esas dos están en paralelo porque están conectadas ambas a tierra. Ahora, esto, bueno, no lo simplificamos todavía. ¿Y quién es BGS? BGS es BIN. Creo que no hay problema. Entonces la ganancia
Sí, dígame, pa. Ahí no agrego el capacitor del transistor, que es lo que estoy poniendo en banda media. Recuerden que estoy utilizando el modelo en banda media, entonces el capacitor que va a aparecer acá, como es un capacitor de alta, se comporta como un circuito abierto. Carlos o Wilson. ¿Listo? Igualito con RL. Recuerden que como son de alta, ellos se abren y no afectan. ¿Listo? Entonces, eso me quedaría menos GM por el paralelo de las dos. ¿Y eso cuánto me da, muchachos? Recuerden que esto era menor, era 2 y esto es 100K, 100 en paralelo con 5 para utilizar el mini y me quedaría aquí el menos. ¿Eso me da cuánto? 100 en paralelo con 5. Eso da 500 dividido en 105 por 2. Así como está acá, muchachos. 100 por 5 dividido en 105 por 2. 9,52 medio. ¿Sí? ¿Ya están de acuerdo? Recuerden que está 100 y está 5. Como el mili del GM lo cancelé con los K de la resistencia. Bien. Para allá la resistencia de entrada. Fíjense que para la resistencia de entrada no tendría problemas. Para la resistencia de entrada me queda... No, pero está mal. ¿Cómo va? Es el paralelo, ¿cierto? ¿Cómo? 4.764,76 kilos por 2, ¿no? Por 2 milis. Ah, Por eso es que... 4.76 entonces. Ah, no, sí. Llega eso, ¿va? Bien, para la resistencia de entrada no tienen que hacer nada porque cuando hagan el gráfico, en el caso de los ejercicios que queden así, una sola resistencia, esto no hay que ponerse en hacer operaciones, de aquí sin ningún problema pueden decir que RI es igual a R1 en paralelo con R2. Si en el caso de que haya una sola resistencia no hay que hacer nada. ¿Listo? Ahora, para la resistencia de salida pues tampoco tendríamos problemas porque al hacer 0 la entrada, VGS se hace 0, esto se hace 0 y me termina quedando R0 en paralelo con RD. Y aquí colocaría mi fuente de prueba. En el previo hacen así, cuando queda una sola resistencia sin ningún problema. Entonces la resistencia de salida del amplificador es la resistencia del transistor en paralelo con RD. Que esa fue la que nos dio cuánto, muchachos, 4,95 fue. 4,26 supuestamente. 4,76 dijo el compañero. 76, perdón, sí. Listo. Kilo. Y esta me dio 500K. Fíjense qué sencillo. Entonces, ya con esto yo puedo determinar la ganancia. ¿Se acuerdan? De donde ya tengo sus parámetros. Entonces lo voy 500, ya tengo aquí los parámetros. Esto es 4. Perdón. Esto es 4,76K. Ya subo el tamaño, muchachos. Esto es 500K. La ganancia me dio 9,52 BX menos. ¿Listo? Entonces, como ya te... RS da... RL es 10K y RS es 10K. Ahí ya creo que ya lo pueden ver mejor, ¿cierto? Ese es 10K y este es 10K. Entonces la ganancia total miren que estos ejercicios, por donde ustedes los miren, son extensos, ¿no, muchachos? En el previo probablemente les salga un solo ejercicio. Eso no creo que les coloque más ejercicios de ganancia, de respuesta en frecuencia. Con uno, máximo dos es más que suficiente.
Ganancia total. Entonces, la ganancia total me quedaría. Recuerden que ese es el cortocircuito. Siempre que donde va. Y ese sería B0. Entonces, B0 sería igual a la ganancia de voltaje non-load Bx por RL sobre R0 del amplificador más RL. Bx sería Bin por Rin sobre Rs más Rin. Y la ganancia de voltaje me termina dando que la ganancia de voltaje non-load por Rin sobre Rs más Rin, que sería lo mismo que si lo hiciera directamente desde... Eso sí ya es cuestión de ustedes, muchachos. Y eso me daría entonces menos 9,52 por 500K dividido en 510K por RL, que es 10K, sobre 14,76K. ¿Y cuánto me da eso, muchachos? Esta sería la ganancia en banda media, para que nos ubiquemos. Están dando como 6. ¿Cuánto da, muchachos? Menos 6,32. ¿Cuánto? Menos 6,32. ¿Menos qué? 6,32. Menos 6,32. ¿Listo? Bueno, entre otras, yo les dije que no nos pusiéramos allá lo que no nos estaban preguntando, y fíjense que el ejercicio no nos estaba preguntando la ganancia, ¿no? Y me puse a hacerla. Él me estaba preguntando era las frecuencias de corte. Menos mal que les explico bien, muchachos. Terrible, ¿no? Eso no tenemos que hacerlo. Eso lo tenemos que hacer si nos pide la función de transferencia y la ganancia y la forma general o el diagrama de Bode. Pero en este caso no. ¿Listo? Bien. Vamos a regalarse los 5. Determinen el valor de WL. Partiendo de las ecuaciones, ¿no? Ya las tenemos ahí. ¿Cuánto me daría WL? Tengo que bajar acá un poquitico, ¿no? Los capacitores tienen un valor de 10 microfaradios, creo. Ya les digo cuánto es el valor del capacitor. Un pico, 10 picofaradios, 10 microfaradios los dos. C1 y C2, ambos son de 10 microfaradios. Sería al revés, ¿no? Primero hayan las dos frecuencias y después me dicen el valor de WL. Profe, ¿le decimos o le enviamos fotos? No, por WhatsApp. Por WhatsApp para poder saber quién lo hizo primero y quién. Con el nombre, ¿no?
Entonces fíjense que en este caso era utilizar la calculadora, ¿no? Porque ya habíamos calculado todos los parámetros, ya teníamos las expresiones. Esperemos a que lo envíe otro posibilidad. Bueno, ya lo enviaron 3. El 393, ¿quién es, muchachos? Que termina el número en 393. Fabián Vera. Bueno, Fabián, yo voy a colocar los valores y ustedes me dicen si les dio lo mismo, ¿listo? Para hallar WC1 ya teníamos la expresión. Entonces a Fabián le dio eso. 0,196 radianes sobre segundo. W debido a 0 le dio 6,77 radianes sobre segundo. Y WL es la sumatoria de las dos, que sería WC1 más WC2 porque son los de baja frecuencia, que es el límite de baja frecuencia, entonces se toman como si fueran resistencias en serie. Y eso le dio 6,96 radianes sobre segundo. ¿Sí les dio lo mismo, muchachos? Vamos a mirar los otros. No, a ver, le dio No. diferencia. Sí, a mí me dio WC2, me dio 0,909. Que yo metí Profe, no sé. Harold se equivocó porque los colocó en paralelo. Ah, no, los sumó, mentira, sí está bien. 6,97. No, Harold también le quedó bien, pero era el primero, listo, claro. Y ahí otro lo mandó, pues lo aproximó a 5K, por eso varía un poquito la respuesta con respecto a su compañero. Pero sí, ese es el valor. Entonces, Vera, leo 0,5. Lo coloco uno porque después me meto en problemas. Vera, ¿qué grupo es? Pues era Jesús Fabián, ya lo encontré. No le veía nada, ¿no? Revisar, no comentar. 0,5 segundos previo. Profe, ¿puede hacerlo? Pues a mí me sigue dando lo mismo, no sé por No, qué pero le dio 6 punto algo. ahí hacerlo es que se equivoca, se está equivocando solamente en los valores que está tomando Jared. Pero no es R0 más RL. Sí, R0 es 5, es 4. R0 no es 100K, profe. No, porque el R0 es el amplificador. Ah, Por ok, eso es yo que venía, lo confundí con mire, el R0 que dieron en el el enunciado. transistor. Es que yo no sé, yo nunca los había diferenciado. Y este semestre con electrónica 1 me di cuenta que yo la estaba embarrando. Si lo ve aquí, Jared, porque ustedes pueden confundir. Si estoy hablando de la resistencia de salida del amplificador, la resistencia de salida del transistor. Por eso es que ahora le coloco en la red de 2 puertos R0 del amplificador para no equivocarme. ¿Verdad? Que le da diferente. ¿Listo? Bien, Sí, profe. ahí determinamos el límite de baja frecuencia. Ahora me faltaría el límite de alta. Entonces, para el límite de alta frecuencia, tendría que hallar la resistencia hacer cada uno dominante. ¿Sí? A partir de este modelo en banda media que tengo. Aunque ya miramos que CL lo puedo hacer desde la red de 2 puertos también. Pero bien, entonces, vamos a hacer aquí CGS dominante. Vamos a hacerlo aquí como con rojo. Igual esos apuntes. Oh.
Entonces, mire, cuando CGS es dominante, ese era CGS. Entonces, ¿qué haría? Ahí donde está CGS, coloco la fuente de prueba. Aquí todavía no hemos hecho ningún ejercicio donde se nos dificulte. Ahora, yo no lo, o sea, aquí debo tener cuidado porque si lo tomo desde acá, me equivocaría, muchachos. Yo tengo que tomarlo desde el amplificador completo. Fíjense, porque si lo tomo desde acá, Bin se hace 0 y me quedaría en cortocircuito. Pero recuerden que aquí este no va a tierra, va conectado a quién. ¿Sí estamos de acuerdo o no, muchachos? O sea, yo debo tomar para allá las frecuencias de corte, no el modelo en pequeña señal sin los efectos de carga, sino todo el amplificador. Recuerden que aquí todo el amplificador, aquí estaría RS y aquí sí estaría BIN. Y aquí estaría RL. Si estamos de acuerdo, muchachos. Y aquí estarían los otros dos capacitores. Porque se pueden confundir con eso, muchachos. Aunque para la red de 2 puertos yo no incluyo RS y RL, cuando yo voy a determinar las frecuencias de corte, debo incluirlos. ¿Listo? Dirían, profe, pero yo en la anterior no lo incluí. ¿Cómo no? Si por eso fue que utilizamos la red de 2 puertos. Entonces, ¿cuál es la resistencia Thevenin vista desde CGS, muchachos? Bueno, y aquí quedaría también R1 en paralelo con R2, ¿cierto? Mire que aquí quedaría eso. Esta la colocamos acá, fue para determinar la ganancia y la resistencia de entrada. Entonces, lo que sí va a pasar es que este se cortocircuita, este se hace 0 y van a quedar las dos en serie. No sé si me hago entender, en paralelo. Entonces, la resistencia Thevenin desde CGS sería RS en paralelo con R1 en paralelo con R2. ¿Sí quedó claro, muchachos, o no? Esto da 9.8K. ¿Da cuánto? 9.8K. 9,8K. Esta sería la resistencia Thevenin vista desde CGS. Entonces, W debido a CGS es igual a 1 sobre CGS por la resistencia Thevenin vista por CGS, y eso sería igual a 1 sobre CGS, creo que era 8 picofaradios. Sí, 8 picofaradios por 9.8K. Aquí muchas veces equivocan ustedes en las unidades, muchachos. ¿Cuánto les da eso? 12,7 mega. 12,7 por 10 a la 6 radianes sobre segundo, o megaradianes sobre segundo, como quieran. ¿Listo? Ahora me faltaría CL dominante. Entonces, CL dominante. Entonces, para CL dominante, fíjense que me quedaría la fuente de prueba y aquí me quedaría RL, me quedaría RD y me quedaría R0, que ese sí es R0, no es R0 del amplificador. Entonces la W debido a CL, perdón. Muchachos, tienen que hacerme el circuito. En el caso de que sea una sola resistencia, eso lo simplifican y lo redibujan con una sola resistencia para que no se pongan a hacer ecuaciones. Pero eso solamente lo van a poder hacer cuando están o todas en serie o todas en paralelo, sí, que se vea evidente. Pero si ustedes llegan a agarrar y me escriben que Thevenin
Y cuando yo les vaya a calificar, me dicen, no, profe, es que de ahí los miraba, yo les voy a decir que no. Tienen que hacer el circuito equivalente para cada resistencia, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, esto me daría R0 en paralelo con RD, en paralelo con RL. ¿Eso cuánto me da, muchachos? CL es un picofaradio por el valor que me da acá. Eso recuerda 105, es decir, es 4, bueno, 105 y 10K, si no estoy mal. Sí, 10K. RL es 10K. 10K, 5K y este es 100K. El paralelo me dio 3,22K. 3,22K. Y por lo tanto, WCL me da ¿cuánto me dio, muchachos? Un picofaradio por 3,22K. El inverso de eso. Cha, cha. 310 megas. Entonces, WH sería el paralelo de las dos. Bueno, si no queremos pensar, ¿se acuerdan que les decía? Entonces, ¿por qué? Bueno, una década arriba sería 120. O sea, eso, al hacer el paralelo, vamos a llegar que nos va a dar 12. Alrededor de 12. Yo aquí podría decir que WH, W debió a CG, a CGS. ¿Por qué? Porque está una década abajo del otro. Como este está en 310, una década abajo daría 310 o 320, muchachos. ¿Cuánto nos dio acá? Bueno, voy a asumir que es 310. Me darían 31 y él está por debajo de ese valor. O sea, aquí alguien podría decir WH igual a WCGS y le quedaría bien. ¿Listo? Pero yo sé que ustedes generalmente, ¿qué es lo que quieren hacer? Hacer el paralelo para no tener que ponerse en analizar. ¿Cuánto nos da? 12,25 megas. Bien. ¿Alguna duda, muchachos? El procedimiento quedó claro, ¿cierto? Eso era lo que necesitaba. Pues ahí, pues, como ya tenemos todo, podríamos, aunque el ejercicio no nos lo pide, podríamos montar la función de transferencia. O sea, este ejercicio no nos pide eso, pero podríamos montar la forma general de la ecuación, o sea, la h de j omega. Podríamos, aunque el ejercicio no nos lo pide, vuelvo y les digo, yo podría escribir h de j omega y me quedaría la ganancia en banda media, que ya la hicimos, ¿cierto? Que nos dio 6,32 por los parámetros por los límites de baja frecuencia. Entonces eso quedaría j omega sobre ¿cuánto nos dio una frecuencia de corte? Una nos dio 0,196 sobre este mismo término, j omega sobre 0,196 por j omega sobre el otro término que nos dio 6,77 sobre 1 más j omega 6,77 por 1 sobre 1 más j omega 12,7 por 10 a la 6 por 1 más j omega de 320 o 310, no sé cuánto nos daría, por 10 a la 6. Y esta sería la forma general.
que es lo otro que yo les pido. Aunque en este ejercicio, acuérdense, no era necesario hacerlo. Y ahí, ¿qué me faltaría, muchachos? Si les estuviera pidiendo todos los parámetros. El diagrama. El diagrama de Bode, ¿cierto? Entonces vamos a regalar otro 0,5. El que me envíe el diagrama de Bode con todos los parámetros en decibelios, con la ganancia en decibelios, 0,5. Háganlo. O sea, el diagrama de Bode, ¿listo, muchachos? Y la magnitud está en decibelios. Muchachos, si tienen algún familiar mayor a 60 años, en todos los centros de vacunación están hoy colocando Pfizer sin agendamiento, ¿no? Lo único que deben hacer para que sean seguros es entrar a Mi Vacuna y con el documento de la cédula y la fecha de expedición del documento verifiquen que sea ahí. Si está en Mi Vacuna, pueden ir a cualquiera de los centros de vacunación, muchachos. Ya les digo cuántos hay en Cúcuta actualmente, para que se hagan una idea. Hay 15 centros de vacunación. Bueno, en una imagen que enviaron ahí, creo que, y ahí no aparece todavía el del Ventura. Claro, en el Ventura sí es con agendamiento. Del resto, los demás centros son solamente con... Si aparecen en Mi Vacuna, los y están colocando Pfizer. Si lo están haciendo, muchachos. Me llegó uno. A ver. Jared tiene un solo error. Mire esto, Jared, a ver si lo alcanza a hacer. Uy. De resto está perfecto. Ah, y tiene otro en baja frecuencia, Jared. Mire las pendientes.
Muchachos, recuerden que como es pendiente, es decibelios por década. Si ustedes colocan 40 decibelios, estamos hablando de magnitud, no de pendiente. Entonces, Fabián me lo envió, pero está equivocado ahí. Fabián, tiene que corregirlo. Vamos a ver quién lo envía primero corregido, usted o Jared. O otro, ¿no? Aquí ya digo otro. Vamos a mirar aquí. Ahí enviaron otro, pero enviaron las frecuencias de corte. No colocaron ni la magnitud de la ganancia en banda media, ni las pendientes en cada una de las regiones. O sea, el ejercicio es para que sepan cómo lo deben presentar para el día del previo no tener problemas, muchachos, para que tengan la seguridad. O sea, que por ahora ninguno lo ha enviado bien. 3 lo han enviado y todos tienen algún error. Sigo esperando. Ush. A ver quién llegó primero. A ver. ¿Quién termina en 744, muchachos? Cristian Rojas. Tiene un errorcito, pero yo creo que es el mejor que enviaron. Ya lo voy a compartir acá, muchachos, para que vean, porque eso es lo que quiero, que lo miramos de tal manera que quede claro qué es lo que me deben presentar el día del previo. Bien, mire, ese es el que me hizo. Yo no sé si él me lo deja aquí, pegar acá directamente. Mire, este fue el que hizo su compañero, que hizo Fabián. Fabián no, es Cristian Rojas. Entonces, miren, muchachos. El hecho de que tenga dos términos J omega hace que arranque con una pendiente más 40 decibelios por década. ¿Listo? Ahí eso está bien. Ahí el más no tendría que colocarlo. Cuando llega a la primera frecuencia de corte, que es 196, baja a más 20 la pendiente. Y cuando llega a la segunda frecuencia de corte, que es muy cercana a WL, exactamente cuando llega a WL, llega al punto de menos 3 decibelios, es decir, llega a banda media. Este 16 de donde lo saca Cristian. Recuerden que la ganancia en decibelios, lo único que tienen que hacer es 20 logaritmo del valor absoluto de la ganancia. En este caso, 20 logaritmo de 6,32. Eso debe darle 16 decibelios. Lo pueden verificar. ¿Listo? Bien, a medida que va aumentando la frecuencia, cuando llega a la siguiente frecuencia de corte, que es 12,7, que él aquí lo colocó como WCGS. Bien, aquí era haber colocado 12,7 mejor. Empieza a caer con menos 20. Ese era el errorcito que le decía, pero bueno, ese va a pasar. Y cuando llega a la segunda frecuencia de corte, que es WCL, menos 40 decibelios. Entonces yo les decía, por si no llega a coincidir WH con alguna de las frecuencias de corte, que no se preocuparan en el diagrama y aquí colocaran WL igual a 6, no me acuerdo cuánto nos dio, nos da un poquito más.
voy a colocar 6,77, podríamos pensar que es válido. Y WH, 12, ¿se acuerdan cuánto nos dio WH, muchachos? 12,20 y algo, ¿cierto? 25. 25. Pero, ¿a qué voy? A que me deben colocar las pendientes, las frecuencias de corte y la magnitud en la ganancia en banda media. ¿Listo? Los otros, pues, les dije en qué se habían equivocado. Bien, muchachos. No sé si alguien más lo alcanzó a enviar bien. Yo le decía que, por ejemplo, por ejemplo, miremos eso. Ustedes me dicen en qué se equivocó. Porque la idea es que nos equivoquemos hoy y no el día del parcial. Ya vamos a hacer producido que no vamos a alcanzar a hacer más, sino no sé si lo alcanzan a ver, muchachos. No creo, porque yo lo estoy viendo aquí borroso ahora. No se aprecia la imagen. Sí, entonces mire, por ejemplo, él no sé de dónde aquí arrancó con 60 decibelios, después lo bajó a 40 y después a 20. ¿Sí ven? Esos son los errores que ustedes colocan. Y esto es menos 20 decibelios por década. Listo, para que lo tengan en cuenta. Este sí lo voy a borrar de acá porque eso está mal. Quiero tener dificultad. Bien, muchachos, vamos a mirar otro. Un ejercicio donde nos aparezca la capacitancia transversal. Pero yo no me voy a poner a hacer el ejercicio que no vamos a alcanzar. A ver, mire, en este caso, este no sería el peor de los casos, muchachos. Alguien diría, ¿qué tiene diferente? Que aquí ya aparece, bueno, aquí no, aquí me dice que ese mu es 0. Aquí todavía no hay ningún problema. El problema es acá. En este ejercicio, que aquí ya sí me dice que ese mu es 2 picofaradios. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, pero vamos a hallar la respuesta solamente en alta frecuencia. Listo, miren que ya voy a asumir que ya está polarizado. Entonces solamente quiero que hagamos el análisis en alta frecuencia. Entonces en alta frecuencia me dice que, miren que empiezan a aparecer varios términos. Me dicen que CMU es 2 picofaradios, que FT es 450 MHz, que RX es 10 ohmios, que no tenga en cuenta la resistencia de salida del transistor y que el beta es 100. No me habla nada bueno, CPI sí va a aparecer. Entonces tendríamos 3 capacitores de alta, CM, CMU y CPI. Entonces vamos a hacer ese ejercicio, pero vamos a hacer solo el análisis en alta frecuencia, ¿listo? Para que vean cómo ese capacitor nos dificulta de una vez todo el análisis. Bueno, no, perdón. Lo voy a hacer en otro. Entonces miren, como ya me dan el punto de polarización, listo, me dicen que la corriente es 1 miliamperio y me piden solamente el punto de alta frecuencia. Entonces voy a dedicarme a hacer solo eso porque no el tiempo no nos da, muchachos. Entonces, ¿cuáles serían los capacitores de alta? Entonces, alta frecuencia. Entonces, los capacitores de alta frecuencia. Vamos a ver. Los capacitores de alta frecuencia serían CPI, CMU y CM. ¿Listo? Ahora, el segundo paso, ¿qué sería? El segundo paso sería el punto de polarización. Ya me lo dieron. ¿Listo? Pero
vamos a verificar el voltaje colector emisor para asegurarnos que está. Me dice que IC es igual a 1 miliamperio. Entonces, eso me quedaría 6 y este sería 6. Entonces me quedaría, perdón, quedaría menos 6 más IC por RC más BCE más IC por RE. Voy a asumir que IC y E son iguales, menos 6 igual a 0. Y eso me lleva a que BCE es igual a 12 menos IC que multiplica RC más RE. Y eso me da ¿cuánto, muchachos? Es 5, 8.8, 12 menos 8.8. 10.3. No, pa. 5K y 3.3 me daría 8.3. ¿Sí? Ah, perdón, 3.7. 3.7 voltios. Entonces, como esto es mayor a 0 y esto es mayor al voltaje de saturación, listo. Está en la región. Por favor, verifiquen eso. ¿Listo? Listo. Ahora, como me piden es allá los límites, pues yo voy a ir allá los límites de alta frecuencia. Entonces, voy a hacer el modelo. ¿Cómo me quedaría? Pues me quedaría, aquí me quedaría RS. No sé si están de acuerdo. Luego, aquí me quedaría R1 en paralelo con R2. Luego, este capacitor se comporta como cortocircuito. El capacitor CS. Luego debería estar RX. ¿De acuerdo? Y aquí estaría RP, que no lo he hallado. Eso me faltó hacer en el punto 2. Aquí estaría la fuente de corriente. Me dijeron que no tuviera en cuenta R0. Aquí estaría RC. Aquí estaría RM. Listo. Y el emisor queda conectado a tierra. Entonces, ¿cuáles son los 3 capacitores que debo hallar? CPI, CMU y CM. Entonces debo hacer a cada uno de ellos dominante. Esto sería un K. R1 en paralelo. ¿Cuánto me da 20 en paralelo con 10K? Eso me daría 6.66K, si no estoy mal. RX me dijeron que era 10 ohmios. Me faltaría hallar RP. Para hallar RP, recuerden que sería beta veces BT sobre IC. Eso me daría 2.5K. Listo. RC me dicen que es 5K. Y RM me dicen que es 1 mega. Listo. Me faltaría hallar el valor de CPI. Recuerden que eso lo tengo que hacer una vez polarice. Que CPI es GM sobre 2πft menos CMU. ¿Eso cuánto me daría, muchachos? Esto me quedaría 40 miliamperios sobre 2πf por 450 megas menos CMU. Y CMU era 2 picofaradios. Eso es 40 milis, ¿sí? 40 por 10 a la menos 3. Sobre 2 pi por 400. 12,14 picos. Entonces, me da que ese pi es 12,14 picofaradios, que ese mu es 2 picofaradios, y lo otro que necesito es Cm, que es igual a 4 picofaradios. ¿Listo? Entonces ya con eso me voy a quedar solo con este gráfico para empezar a hacer la respuesta en alta frecuencia. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos?
Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar Ingeniero, dígame, va. en este caso RM es como una resistencia de carga, ¿no? Sí, ahí Y están, ahí si uno lee SRM sería la resistencia de la punta del osciloscopio, si estuviéramos dentro de usted la está, universidad. usted está colocando RM esto en pequeña señal, ¿no? O sea, la resistencia de la Sí, carga en pequeña recuerden señal. que para allá las frecuencias de corte, yo debo incluir los efectos de carga, que fue lo que yo tengo que trabajar con el modelo completo. Ahora, si yo lo voy a hacer por redes de 2 puertos, inicialmente no incluyo la resistencia RS y RM, y luego desde el modelo de red de 2 puertos hallo las frecuencias de corte que me permita la red. En este caso, la red de 2 puertos. Pero cuando yo vaya a las frecuencias de corte, voy a incluir todas las resistencias, muchachos. En el ejemplo anterior nos dábamos cuenta que si yo no incluía RS, este nodo se iba a tierra y va a cambiar totalmente el comportamiento en frecuencia. Bien, entonces, no sé si me dice entender. Ahora, vamos a hacer, Sí, sí, señor. vamos a hacer, vamos a empezar por hacer dominante, para lo más sencillo que sería CM. Entonces, para hacer dominante CM, pues no tendría problemas como aquí no hay ninguna fuente de voltaje, la corriente de la base se abre y me queda solamente RC, RM, y donde está CM coloco la fuente de prueba. Y aquí es donde yo les digo que aquí no es necesario, como están ahí en paralelo. Ahora, si aparece una resistencia aquí, no me vayan a salir que el serie más el paralelo, porque tienen que demostrarlo, ¿listo? Aquí me quedaría RC en paralelo con RM, que es W debido a CM. No sé cómo hacer para que no lo confundan con CMU, que tengo que hallarlo ahora. Sería 1 sobre 4 picofaradios por el paralelo entre 5K y 1 mega, que eso da 1 mega. Perdón, que eso da 5K. Eso haría 4 por 5, 20. 2 picofaradios, ¿no? ¿Cuánto les da, muchachos? 1 dividido en 20 por 10 a la 9 gigas. ¿Qué valor nos da acá? ¿Cuánto me da ese valor, muchachos? 1 sobre 20. ¿Cuánto? 50.30 megas. Lo verifica. ¿Listo? Es un 4, es un 5, ¿no? Porque eso termina siendo, no afectando la respuesta. Bien, ahí ya haríamos WCM. Ustedes dirán, profe, ¿y qué era lo nuevo? Nada, por ahora no, nada, no hay nada nuevo. Cuando vayamos a hallar CPI, ahora vamos a hacer CPI dominante. ¿Listo? Entonces, para CPI dominante, ¿cómo me queda el circuito? Me quedaría RS. Estas dos están en paralelo. Aquí me quedaría RX. Y bueno, aquí me quedaría RP. Y aquí colocaría la fuente de prueba. ¿Listo? Entonces, ¿qué les recomiendo? Que hagan el paralelo RS en paralelo con R1, en paralelo con R2. ¿Cuánto les da eso, muchachos?
Recuerden que RS es un K. ¿Eso cuánto da? A mí me dio 869.45 ohmios. Sí, me dio lo mismo. RX. A ver, ¿cuál es la idea, muchachos? Que simplifiquen los circuitos porque si no, en la medida que puedan, porque si no de pronto se pegan una enredada. Entonces, fíjense que RX es 10 ohmios. ¿Listo? Entonces, estas dos me quedarían en serie. Es más, yo las podría simplificar. Entonces, eso me quedaría 879,45 ohmios. Si no quiero hacer ninguna aproximación, esto es 2.5K. Y aquí me quedaría BT que genera IT. Aquí ya sí quedaron en paralelo, entonces ahí ya no tengo problema. Aquí ya puedo decir que la resistencia Thevenin vista desde CPI es igual a 879.45 ohmios en paralelo con 2500. ¿Y eso cuánto me da, muchachos? 650 ohmios. De la resistencia Thevenin. 650.58. 650.58 ohmios. Entonces W debido a CPI sería igual a 1 sobre CPI, que era 1214, ¿por qué nos dio? Sí, ¿no? 12.14 picofaradios por 650.58 ohmios. Entonces, ¿cuánto me da eso? Mi me da 126,6 megas. ¿Listo? Bueno, hasta ahí más de lo mismo. Ahora, donde se nos va a complicar un poco la situación es en el siguiente. Aquí sí se nos dificulta un poco, muchachos. Porque fíjense que este circuito es lo mismo de aquí para allá, ¿cierto? Yo puedo basarme en eso. O sea, que aquí me quede una resistencia que era de 879.45 ohmios. Aquí me quedaría RP. Ya les digo por qué no quito RP. Aquí me quedaría la fuente de corriente. Esto afortunadamente está tierra, porque si no me quedaría más difícil. Y aquí me quedaría RC en paralelo con RM. Y acá que quedaría CMU. Entonces acá es donde voy a colocar la fuente de prueba que genera mi corriente IT. Hay que tener en cuenta que por aquí viene IB y que por aquí viene beta veces IB. O sea, por aquí viene beta veces IB y por aquí viene IB. O que aquí está BP y aquí está GMBP, que es el modelo alternativo de... Entonces, cada vez que les aparezca este circuito, ahí es donde los voy a ver. Es la parte como más complicada, muchas. Y si aparece una resistencia en el emisor, sería el peor de los casos, se los aseguro. No siempre necesariamente CPI queda acá atravesado porque, por ejemplo, si RX no está, en muchas, si nos dicen que ignoremos RX, en muchas situaciones este terminal nos puede quedar a tierra.
Entonces, si él nos queda a tierra, es lo mismo que colocáramos CP acá. Eso es lo que tienen que tener en cuenta. O algunas veces el colector es el que está a tierra. Entonces, si el colector es el que está a tierra, CP quedaría desde aquí a tierra. Y sería mucho más sencillo hallar la resistencia equivalente. No sé si me ha hecho entender, muchachos. Cmu, ese sería Cmu dominante. Eso los vuelve a ustedes 8. Pues, si yo lo miro, yo tendría que hacerlo de la siguiente manera. Por aquí yo diría que va una corriente. ¿Sí o no? Es más, la puedo colocar en dirección contraria, como quiera. Entonces, BT sería el voltaje, que en este caso voy a trabajar con BP, que es el que está acá, y a esto lo voy a llamar BC. Entonces, BT va a ser igual a BP menos BC. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? ¿Y quién es BP? BP, ¿a qué sería igual, muchachos? Eso llamémoslo RP, para no estar... ¿A qué sería BP? El voltaje en este nodo. Recuerden que necesito dejar todo en función de BT y T, ¿no? Ahí ve por RT. Porque la resistencia Thevenin vista desde Cmu sería BT sobre IT. Eso es lo que estoy buscando. Entonces necesito dejar esta expresión en función de BT y IT. Entonces, BP ¿a qué sería igual? Y ve por RP. A IT, para no incluir otra variable, voy a dejarla una en función de IT. IT por la resistencia del nodo, que sería RP en paralelo con RP. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Qué resistencia es eso? Como ambas están a tierra, fácil. RP en paralelo con RP. Listo. Ahora BC, ¿a qué sería igual? Si yo defino aquí una corriente que la voy a llamar I1, BC sería igual a menos I1 por RC en paralelo con RM. Eso yo desde hace rato puedo decir que era RC, ¿no? Porque RM es mucho mayor a RC. ¿I1 quién es? Haciendo sumatoria de corrientes aquí en este nodo, I1 sería igual a GMBP, para no agregar otra variable, más IT. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, I1 sería igual a GMBP, que sería GM por BP, que sería esto, IT, RP en paralelo con RP, más IT. ¿Están de acuerdo? Y de esa manera me quedaría que BC es igual a menos RC en paralelo con RM, que multiplica a GM RP en paralelo con RP más 1 por IT. ¿Sí están de acuerdo? Ahora, al reemplazarlo acá, me quedaría que BT es igual a IT, que multiplica a RP en paralelo con RP, menos, y el menos veces me haría más RC en paralelo con RM, que multiplica a GM RP en paralelo con RP más 1, y por lo tanto la resistencia Thevenin sería igual a RP en paralelo con RP
más RC en paralelo con RM, que sería este término, más RC en paralelo con RM, que multiplica AGM RP en paralelo con RP. ¿Y eso cuánto les da, muchachos? Ven que en ese caso si ya no puede alguien decirme, no, pero es fácil. Ahí sí no. Ese es aproximadamente 5K, para no ponernos a darle vueltas. Entonces eso sería, como ese también ya lo habíamos hecho, RP en paralelo con RP nos daba 650. Eso nos daba 650. ¿Sí? Más 5K más 5K por GM nos daba 40 por 10 a la menos 3 por RP en paralelo con RP, que nos volvía a dar 650. ¿Y eso cuánto nos da, muchachos? Eso nos da 200. ¿Me están escuchando, muchachos? Sí, ingeniero. ¿Cuánto les da? Esto me da 200 por 650 más 5650. O sea, hagan eso, 200 por 650.58 más 5650. A mí me da 135.76K. Entonces W debido a ese mu sería igual a 1 sobre 2 picofaradios, que multiplica eso. ¿Y eso cuánto me daría? $3.68 megas. Entonces miren que no siempre es tan sencillo como los ejercicios que habíamos hecho. Por eso era importante que hiciéramos otro ejercicio donde empezáramos a tener en cuenta esa capacitancia, porque esa capacitancia realmente pues dificulta bastante el análisis. Y lo peor es lo siguiente. Miren en esto. Este es 3,68. Este es 126 y este es 50. ¿Quién es el dominante de los tres? 3,68. Porque recuerden que en alta frecuencia, el que determina el límite de alta frecuencia es el menor. Y fíjense que el que le sigue está una década por arriba. Cuando nosotros hagamos esto, que generalmente ustedes no lo van a analizar de esa manera, me van a decir WH es el paralelo de W debido a ese mu en paralelo con W
debido a Cm en paralelo con W debido a Cpi, ¿eso cuánto les daría, muchachos? Es como algo. ¿Cuánto les da? $3,33 megas. Entonces, miren, la importancia de ese caso. Por eso la clase de hoy yo le había colocado como título el efecto de la capacitancia transversal. Y es que si ustedes se acuerdan de electrónica 1, cuando nos aparecía una resistencia ahí entre base y colector, todo se nos dificultaba. Pues sí, matemáticamente se nos dificulta a partir de las técnicas de análisis de circuitos. No mucho, ¿no? Porque ahí faltaría cuando está la resistencia de emisor. Es el peor de los casos. Pero ¿por qué vale la pena y por qué hay que incluir en el análisis? Porque esa capacitancia es la que termina colocando el límite de alta frecuencia, muchachos. Cuando es un inversor de voltaje. Cuando es un inversor de voltaje, es decir, cuando es una configuración emisor común, el límite de alta frecuencia generalmente lo va a colocar Cmu. Y por eso lo debemos tener presente. No sé si quedó claro, muchachos. Entonces, lo que pasa es que nosotros no vamos a diseñar con FET y BJT la respuesta de un circuito. En electrónica 2, en ingeniería electrónica, uno sí los coloca a hacer eso. Es más, yo podría colocarles a ustedes en un previo. Diseño un amplificador BJT, utilizando amplificador BJT, un circuito de ganancia 10 y que el límite fuera 100 Hz, y en alta frecuencia les diera un valor. Entonces miren que les tocaría a ustedes, quedaría un poco difícil porque va a depender de la capacitancia interna. ¿Ven? Entonces el límite de alta frecuencia dependería de la capacitancia interna y de la resistencia que ve de los terminales. Y eso es lo que lo hace tan difícil. Bien. ¿Alguna duda, muchachos? Ahora, de aquí en adelante, ¿qué nos quedaría? Empezar a analizar circuitos, porque para uno, si quisiéramos profundizar en el diseño, pues para poder diseñar debemos conocer diferentes configuraciones. Lo que les digo, si quitamos aquí CE para que el emisor no quede a tierra, es el peor de los casos. Ese lo pueden hacer, ese está en la horizon. No me voy a poner a hacerlo, muchachos, porque no alcanzaría en el tiempo que nos queda. Ahora, hay una solución que es una muy buena aproximación, igual que la superposición, para el caso de esa capacitancia transversal, que es lo que se conoce como teorema de Miller. ¿Qué es lo que hace el teorema de Miller? El teorema de Miller dice lo siguiente. O sea, muchachos, ya con lo que acabamos de ver, ustedes pueden hacer el previo. Eso yo les voy a agregar ese por si alguien lo quiere utilizar el día del parcial. Eso está en Ajores también. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que dice Miller? Miller dice, bueno, si yo tengo una capacitancia entre el puerto de entrada y el puerto de salida, que es lo que va a suceder en el inversor de voltaje, entonces yo puedo convertir eso en una impedancia equivalente en el puerto de entrada. Y fíjense, si esta está acá esto sería base y colector, y lo llevo al puerto de entrada, esa que quedaría en paralelo con quién, muchachos. Recuerden que esa es la capacitancia, ¿no? Ahí lo está mostrando como una impedancia, pero en sí, él lo lleva como una capacitancia equivalente. ¿Quedaría en paralelo con quién? ¿Cómo, ingeniero, puede repetir lo que acabo de decir? Ese sería Cmu, ¿cierto? Entonces, Sí, Cmu señor. está entre el puerto de entrada y el puerto de salida. Entonces, Miller, ¿qué dice? Yo puedo llevar esa capacitancia como una capacitancia equivalente al puerto de entrada. Entonces, ¿qué voy a cambiar? Voy a hallar
una capacitancia equivalente y la voy a colocar entre base y emisor. Entonces, esa capacitancia equivalente quedaría en paralelo ¿con quién? Con RPI. Y con entre base y CPI. emisor CRPI y Está STEPI. CPI. Entonces, fíjense que alguien diría, profe, pero aparte de que me toca ya la capacitancia equivalente, luego me va a tocar hallar otra resistencia. No, porque recuerden que en ese caso él vería la misma resistencia que BCP. Es más, usted podría, si el objetivo es hallar el límite en alta frecuencia, usted podría hallar las dos capacitancias, el equivalente de las dos capacitancias. Recuerden que dos capacitancias en paralelo se suman y hallar una sola frecuencia de corte debido a los dos capacitores. Pero si lo que quiero hacer es el diagrama de Bode para tener en cuenta las pendientes y cómo se comporta fuera de la banda media, sí me tocaría trabajarlas independientes. Pero lo que sí es cierto es que no tendría que hallar la resistencia Thevenin vista desde CMU, sino desde CPI, y esa igual me tocaba hallarla. Entonces Miller lo que me permite a mí es hallar una capacitancia equivalente para evitarme el trabajo de hallar la resistencia vista desde base y colector, o desde fuente, desde compuerta y drenaje. ¿Sí me dice entender, muchachos? Entonces, ¿qué dice Miller? Miller llega y dice, bueno, entonces, ¿de qué se basa Miller? Dice, si estos dos circuitos son equivalentes, la corriente I sub A deben ser iguales. En eso se basa Miller. Entonces, I sub A en este circuito, ¿quién vendría siendo? Vendría siendo B sub A menos B sub B sobre Z mu. Eso tiene que ser igual al circuito equivalente, que sería B sub A sobre ZA. Desde aquí yo puedo despejar ZA, que es el equivalente, y me queda que ZA es igual a C mu que multiplica a B sub A sobre B sub A menos B sub B. Eso es lo que yo tengo. Ahora, ¿quién es ZA? ZA sería 1 sobre J omega, la capacitancia equivalente, que sería ZA. Es igual a 1 sobre J omega C mu. Este y este se me cancelan. ¿Y qué me queda? Me queda que CA es igual a ¿quién, muchachos? A C mu que multiplica a B sub A menos B sub B. O sea, que CA termina siendo C mu que multiplica a 1 menos B sub B sobre B sub A. En eso se basa Miller, muchachos. O sea, yo voy a quitar C mu y lo voy a llevar al puerto de entrada como una capacitancia equivalente. Entonces, para poder hacer eso, tengo que hallar la relación de B sub B y B sub A. Pero miren quién es B sub B y B sub A. Que muchas veces, si el emisor está conectado a tierra, termina siendo la misma ganancia sin la misma ganancia del amplificador. ¿Cierto? Y aquí es donde nosotros vemos cómo esa capacitancia se incrementa. Por eso él es el dominante. Se incrementa en función del valor de la ganancia. Porque como es un inversor,
Esto me va a dar menos y termina siendo más y por eso se hace muy grande y termina siendo el dominante. Eso es otra cosa que le vemos a Miller. Entonces el problema es, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar B sub B sobre B sub A para evitarme hallar la impedancia vista desde semi. ¿Dudas, muchachos? Es una alternativa, no tienen que hacerlo por ahí. ¿Listo? Yo no les voy a decir, utilizando el teorema de Miller, en el segundo previo, se lo aseguro que no les voy a decir eso. Utilizando el teorema de Miller, hagan esto de esa forma. Entonces, si nosotros hacemos eso aquí en el ejercicio que habíamos hecho, que la embarré porque le coloqué el tamaño inmenso a eso. Miren que yo tenía eso. ¿Sí? Yo tenía acá. Aquí estaría. Bueno, voy a hacerlo aquí para no confundirlo. Mira. Entonces, yo aquí tenía ese circuito. Era 879, ¿no? Esa la llamamos RP. Vamos a llamarla aquí RP. Tenía aquí RP. Tenía RP. Bueno, esto estaba aquí unido. Aquí estaba GMBP. Esto es una fuente de corriente. Y aquí está el paralelo de las dos, RC en paralelo con RM. Entonces, fíjense, ¿yo qué voy a hacer? Voy a quitar la capacitancia que está aquí, que se llama CMU, y la voy a llevar acá como una capacitancia CA. Entonces, si esto es RP y ahí cae un voltaje BP, no sé si lo alcanzan a pasarlo aquí. Que definitivamente escribo muy mal, muchachos. Entonces, BP, ¿quién sería? Recuerden que yo que necesito determinar BA y B sub B. Entonces, B sub B sería el voltaje acá. Esto el voltaje aquí sería B sub B. Y el voltaje aquí sería B sub A. Porque yo lo que necesito, recuerden, es hallar CA y CA era C mu 1 menos B sub B sobre B sub A. Teniendo en cuenta dónde están ubicados B sub B y B sub A para poder hallar esa relación y hallar la capacitancia equivalente. Entonces, en este caso B sub B es el mismo, es el voltaje que cae en esta resistencia, ¿cierto? ¿Sí están de acuerdo? Sería menos GMBP que multiplica a RC en paralelo con RM. ¿Y quién es B sub A? BP. Entonces, B sub B sobre B sub A termina siendo menos GM RC en paralelo con RM. Que eso termina siendo menos 200. Entonces, CA, ¿quién es? CA sería C mu, que sería 2 picofaradios más 1 más 200. Y eso me quedaría 402 picofaradios. Entonces, a partir de Miller, la frecuencia debido a C mu, que sería la misma frecuencia debida a CA, es igual a 1 sobre 402 picofaradios por la resistencia Thevenin vista desde Cpi. No se me enreden con eso, porque él va a quedar en paralelo con Cpi. Entonces esto sería 1 sobre 402 picofaradios. ¿Y cuánto nos dio la resistencia Thevenin vista desde Cpi? ¿Se acuerdan, muchachos? ¿La tienen por ahí apuntada? 650,58. Entonces, eso nos dio 650,58. Y eso daría 3,82 megas.
No es exacto, más es una muy buena aproximación. ¿Ven? Y siempre va a ser más sencillo hallar B sub B sobre B sub A que hallar la resistencia vista desde semiu. Y a mí me llama la atención algo, que en Jorgensen dicen, no, si aparece la resistencia de emisor, no utilice Miller. Yo les diría lo contrario, cuando aparezca la resistencia de emisor, con más razón utilicen Miller. Pero eso sí ya es decisión de ustedes. Bien, muchachos, yo ya con esto doy por terminado este capítulo. Pues ya les quedaría que ustedes hagan otros ejercicios. No sé, así solamente como para que lo miremos en forma general. Algo que se me ha olvidado decirles. Ustedes en MATLAB, de esta forma, pueden obtener los diagramas de Bode de forma exacta para que cuando estén estudiando vean si se equivocan. Aquí les coloqué la función de transferencia. Mire que tendría un polo de baja y dos de alta. Entonces ustedes con este código, porque aquí da 100S. Recuerden que J omega es S. Entonces 1000 dividido en 10. Por eso aquí coloqué 100. Pero igual yo hubiese podido colocar 1000 que multiplica a S sobre 10. ¿Listo? Eso sí es porque lo escribí de esta manera. Pero ustedes manejan, me imagino que muy bien Orca. Y lo único que tienen que hacer es escribir la función de transferencia y con Bode G, él les va a dar el diagrama de Bode de magnitud y el diagrama de Bode de fase. Eso en MATLAB. ¿Listo? Y en Orca también, pero no creo que lo haga, utilizando esta opción que se llama Laplace, que está en la librería ABM de Orca, ¿sí? Ustedes están en el módulo y ahí pueden definir cada término. Lo mismo, yo aquí puedo haber colocado otro Laplace de ganancia 1000 para aquí haber escrito solamente 0,1S o puedo haber colocado S sobre 10 sobre 1 más S sobre 10. Eso ya es la forma, mire que aquí lo escribí de esa forma para que, y lo escribí cada término por separado, pero para que quedara idéntico a esto pude haber colocado un bloque aquí y haberle dado la ganancia de 1000. El valor de la resistencia no importa y tampoco aquí bueno, aquí coloco en AC1 para obtener el diagrama de Bode. Pero esa es la manera, aquí me faltó colocar BAC. Esa es la manera como con Orca, sin necesidad de montar el circuito, yo puedo graficar Bode sin ningún problema. Este elemento se llama Laplace y está en la librería ABM. ¿Listo? No sé si tienen alguna duda, muchachos. Y aquí pues vienen unos ejercicios. Mire, por ejemplo, este ejercicio hay que tener cuidado porque este sería, ya lo habíamos hablado, este es un capacitor que afecta a baja frecuencia. Entonces, para los de alta no habría problema porque ese hace que la compuerta se vaya a tierra. Y con el hecho de que vaya la compuerta a tierra, facilita todo el análisis. Ahora, por ejemplo, este ejercicio, yo llego y se los coloco y ustedes se vuelven un 8. Mire, este capacitor de desvío hace que este transistor se vaya por completo en pequeña señal. Entonces, cuando vayan a hacer el análisis en pequeña señal, ustedes no tienen que hallar en alta frecuencia CPI, CMU debido a Q2, porque este capacitor, por ser un capacitor de desvío, coloca el emisor a tierra en banda media y en alta frecuencia. Pero ustedes no tienen que agregar. Entonces, ¿qué capacitores habrían en alta frecuencia acá? CPI y CMU, pero de Q1. Listo, que ustedes se pegan una embolatada cuando he colocado este ejercicio en los previos. Y el resto, pues, ¿qué libro les recomiendo? La Jorgensen, porque les explica de la misma forma como yo les expliqué, pero pueden hacer cualquier ejercicio de cualquier libro que debemos llegar a la misma respuesta. Bien. Listo, muchachos, voy a dejar de grabar. No sé si tienen alguna duda. Recuerden que el previo